Amén, gloria a Dios, bendiciones, denle like a la campanita, suscríbanse, dejen su comentario. Buenas noches, hermanos, vamos a ver la palabra de Dios, pero sea bendición para las vidas de los creyentes, de los que nos oyen. Espero y sea de bendición. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, protégenos, Señor, por todo lo que ha estado pasando en la tierra, lo que va a acontecer, Señor, fuera de ella. Manténnos a salvo de tu venida, Padre, para que nos arrepentamos de corazón en el Espíritu Santo de Dios. Mueve las montañas, Jesús, que seas tu Padre en todo tiempo, dándonos la fuerza y la sabiduría como el Salomón. No nos abandones, Padre. Empecemos a clamar más a ti, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo voy a leer la historia de Abraham e Isaac. A mí me sorprendió esta historia porque mucha gente le tiene miedo a la muerte, y pues le quería hacer reflexión de que los que andan en pecado pues ya sabemos a dónde van a parar, que hay un infierno, y mucha gente dice no, el infierno es aquí en la tierra. Pero puede ser verdad, si nosotros no tenemos a Dios, verdaderamente nosotros viviremos un infierno. Y gente le va a ir bien, hay gente que le va bien, pero no tienen a Dios como su único lugar y son distractores para otros, para perdición, porque así lo tiene el enemigo. A veces dicen yo voy bien y no tengo a Cristo. Mucha gente son ateas y dicen no creo, y muy bien, pero su alma estará en el infierno. Por eso hay que arrepentirnos de todo corazón. Amén. Porque otros no sufren, pero otros sí. Pero cuando se le muere a alguien, una persona, estaba viendo la película Inquebrantable y la de Dios es amor, y lo que nos pasa es que cuando alguien muere para Cristo, pues no tenemos que asustarnos, no tenemos que estar llorando por alguien cristiano, porque sabemos que en el reino, cuando uno se convierte, hay fiesta en el cielo. Pues aquí también en la tierra vamos a tener gozo, vamos a tener paz de que una persona haya sido llamado al cielo. Pero el que no conoce a Dios, vemos la diferencia de un familiar cristiano a una familia mundana. ¿Qué pasa? Pues se pelean por las escrituras, muchos han hecho memes de eso, esperando la Navidad, peleando por las escrituras de la casa, para qué me van a dejar. Gente que nada más espera la muerte de alguien para aprovecharse. Y ahí está muriendo no solamente terrenal, sino espiritual, porque la persona que murió le está heredando maldiciones por no enseñarle palabra de Dios. Y vemos un tormento, que caemos en pecado, porque la palabra dice vanidad de todo es vanidad. Yo leí varios versículos de que dice vanidad, pero espero no leer, si no, pues hay un versículo así que dice, y hay otros versículos que vienen diciendo que todo es vanidad, que todo es pasajero, y que lo que no edifica aquí, pues no edifica tampoco en el cielo, sino las cosas que son de Dios. El reino de Dios y su justicia ha llegado. Pero los muertos nada saben, solamente lo que los sepulcran. Por eso dice un versículo,
dejen que sus muertos entierren a su muerto. Se refería a los muertos que no andaban con él, pues espiritualmente, que estaban en la avaricia, en el egoísmo, en la sexualidad, en ver qué le saco al prójimo de provecho, ¿no? Que se estaban unos a otros matando entre sí, pues, porque estaban en el entierro, pero no era cristiano, no eran evangélicos, sino que por eso decía Dios que sígame para que yo le quite sus cargas. Y que sabemos que los cristianos no lloramos, no sufrimos esa condenación como los que están en la tierra, los que no conocen a Dios, porque sabemos que pasó de muerte a vida, que el Señor nos va a levantar con su poder, con la fuerza de búfalo, ¿no? Que no nunca el Señor nos ha dejado. Entonces yo quería enfatizar en el libro de Génesis 22, en el versículo, todo lo vamos a leer, pero en particular en el 6 voy a hacer hincapié. Cuando Abraham escucha la voz de Dios y dice que no le rehúse a su único hijo, que era Isaac. Sabemos que Abraham pidió un hijo y Dios se lo concedió. Después de 100 años tuvieron el hijo llamado Isaac. Isaac era un joven que me imagino que hacía lo recto delante de Dios, delante de su padre terrenal, pero que me imagino que él esperaba ese hijo suyo y lo idolatraba en su corazón, así como Job con José. Y fue probado Abraham, el padre de la fe. El padre fue probado y vamos a leerlo. Amén. Acompáñenme. 22. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero, el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí.
y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Me imagino que Dios estaba celoso, porque así pasa. Primero hay que darle el primer lugar a Dios, y Dios, todo eso vendrá por añadidura, pero Dios se pone celoso de Abraham porque él estaba fanatizado con Isaac y ya no ponía la mirada a Dios, y Dios dijo: vamos a ver si él es capaz de entender de que yo le doy el hijo y se lo puedo quitar. Vemos que accede a Abraham y dice: pues él va a proveer, porque de gracia diste, de gracia recibiste. Yo siempre me enfoco en la calabacera de Jonás, que cansado de predicarle a un pueblo rebelde que no quería hablar en la ciudad de Nínive, y se recuesta en una calabacera, y al otro día siguiente se marchita, y se enoja Jonás. Oye, ¿por qué se marchitó? ¿Por qué murió la flor? Murió. Entonces, pues yo soy el que da la vida y el que la quita. Entonces vemos que Dios prueba a Abraham y no se rehusó a sacrificar al muchacho. Entonces Dios levanta la mano en el versículo 12, dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿A cuánto le ha pasado que cuando alguien se enferma no le dan la gloria a Dios porque están enfermos, porque están dolidos, o cuando se accidentan? Cuando nos pasa todo eso es porque nos olvidamos de Él. Más a los cristianos, más a los que conocen, me imagino, hay religiones que igual los que practican el Torá, los de Israel, me imagino que conocen a Dios, el católico, y se apartan. Entonces cuando viene la enfermedad, cuando viene la prueba, se accidentan y quedan vivos, en vez de agradecer de que están aquí en la tierra, maldicen. O dicen: tanto dinero que tengo, ¿y qué voy a hacer, Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? O cuando más que nada un padre ve a su hijo sufrir, o un hijo ve a su padre en medio de la muerte, en medio del ahogamiento, de ese tiempo que están ahí, y lo ve y ve que está sufriendo y no sabe qué hacer. Entonces hay que creer en Dios, porque Dios se pone celoso de que no lo olvidamos, y viene ira y viene condenación. Mas aquí vemos que Dios le estaba dando una oportunidad a Abraham para que recapacitara de que solamente en Él podemos tener las cosas. Y sí, se sufre mucho. Han dicho que el 5G es la antena que nos enferma, que es una placa y está en todo, y queman toda la antena. Hay que pedir sabiduría. Si ya sabemos dónde está, pues subir y no quemar nada, sino destruirlo en secreto, ¿no? Como ellos lo ponen, así lo quitamos. Igual dicen que hay sacrificio de niño en Hollywood, que sacrifican la secta. Y pues la verdad, yo admiro el diablo cómo trabaja, como Dios pone ángeles. Dios también da la orden que el diablo haga aquí en la tierra y destruya, porque nos olvidamos de Dios, nos olvidamos lo que hizo con su hijo, que murió en la cruz, y que Él creó los cielos y la tierra, y no le damos la gloria. Y el diablo es astuto, porque es su trabajo, es el papel que va a hacer aquí en la tierra, y lo último que va a hacer. Y yo me admiro cómo se pierde la gente de tantos años
de ministerio, de tanto ejemplo, nos olvidamos a veces de Él y no recapacitamos y el diablo nos mete, maldice, como Job y sus 3 amigos, maldice a tu Dios. Y dijo, no, yo con todo esto bendeciré a Jehová. En las buenas y en las malas, cuando te dicen en el casamiento, pues en las buenas y en las malas hay que reconocer a Dios. Sabemos que Dios viene por su novia. ¿Y qué vamos a hacer? Pues así cuando uno se casa, pues así reconocerlo en las buenas y en las malas. Él nos lo dio, Él nos lo quitó y a Él sea la gloria. Por eso hay mucha condenación. Y pues luego pasan cosas porque nuestra boca hablamos o maldijimos y nos acontece en sufrimiento y seguimos en el egoísmo diciéndole a Dios por qué nos pasa esto cuando sabemos que Dios nos avisa, el diablo avisa, estás mal, prepárate. ¿Y qué hacemos? Seguimos de lo mismo, seguimos tomando, nos seguimos drogando, seguimos buscando a la mujer del prójimo, seguimos seduciendo con el pecado, seguimos nos arrastrando, viendo películas aparentemente inofensivas, o andando en chisme, en pleito, en lo que no interesa, ahí andamos. Vemos cosas que se han multiplicado. Ahorita ya la religión ha cambiado también. Yo me sorprendo. Yo estaba grabando en vivo una aplicación de juego y puse en pestaña chica, como en Facebook te da la opción. Estaba jugando y arriba estaba predicando mi hermano. Ahí la puse. Y en vez de bendecir, de que, pues que bueno, echar la mano de que Dios está ahí, maldijo. Y no solamente maldijo, sino que dijo que Jesús era gay. Y eso está en esta época, en este año de moda, de que Jesús lo han vuelto mujer y que Dios es mujer. Y ofenden no solamente a ellos porque se maldicen ellos mismos, porque no hay nadie que les predique la verdad. Yo me sorprendí. ¿Cómo va a decir eso? Y he visto igual que muchos memes de eso, y quiero recalcar que Jesús amó a todos porque a través del Hijo de Dios el Padre, para dar ejemplo. Pero no quiere decir que sea gay, sino que sin Él no somos nada, y cuando sea tiempo a esas personas que no recapaciten, va a haber condenación. Pues así como esa persona dice así, y luego se anda muriendo, y luego se olvida lo que dijo, y hay que recapacitar. Esta humanidad pues está perdiendo. El diablo es muy astuto y la verdad que ciega los ojos. Por eso si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno. Necesitamos verdaderamente, pues yo soy un siervo, yo no soy quizás nadie, pero desde mi niñez he conocido a Dios, he participado en varias iglesias, he visto igual defectos en los hermanos, cómo opacan al otro para que el pastor lo tome en cuenta. Y yo nunca me envanecí en eso, ni pedí dinero, ni nada, ningún reconocimiento, solamente escuchar a Dios y hablar de Dios. Yo en mi trabajo salgo a vender mi producto, hablando de Dios, porque hay necesidad, porque se entera, ya se murió tal fulano, ya se murió merengano, y se murió agradeciendo a Dios, o se murió maldiciendo, dejó una deuda o dejó sus hijos bienes. Y necesitamos a Dios porque Él es celoso. Vemos que con Isaac, pobre varón, Abraham con sacrificio y Sara concebieron a Isaac para que se lo quitara a Dios. Y por
eso yo digo, todo es prestado. Aquí en la tierra no nos vamos a llevar nada. Amén. En tu familia tiene que hablar la palabra de Dios. Sabemos que aquí hizo un altar, Abraham preparó, porque se hacían sacrificios en esa época de animales para que Dios perdonara sus pecados. Pero sabemos que el sacrificio de hoy es evangelizar, es aceptar sus caminos. Y que somos Trinidad, Hijo, Padre y Espíritu Santo. Sin ellos no somos nada. Amén. Que hay que obedecer. Cuando Dios te diga esto, hazlo, porque traemos condenación para ti y para los que están alrededor tuyo. Yo por eso el diablo, cómo deshace esas mentes de esos niños, cómo se atreve a decir eso. Ese joven, yo la verdad me sorprendí, no sé ustedes. Por eso hay que leer la palabra, porque aún los libros los modificaron en la escuela, que ya hay lesbianismo, mujer con mujer, hombre con hombre, y eso es lo que quieren enseñar en la escuela. Por eso hay ira de Dios en estos tiempos, porque lo agarramos de juguete, y Dios dijo, yo no soy un juguete. Amén. A Dios no puede ser burlado, porque traemos castigo para nuestra vida y para los que nos rodean. Amén. Vemos más adelante que dice, cuando no nos rehusamos a obedecer, cuando hacemos de pie a la letra lo que Él dice, lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por los cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que esté en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente será bendita todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Porque no te rehusaste a tu único hijo, te bendeciré. Sabemos que el hijo era con Sara, pero Ismael fue concebido con Agar, la sirvienta en esa época, y a Ismael lo abandonaron con Agar en el desierto porque tenía celos Sara y iba a morir Ismael, pero Dios le habló a Agar y le dijo que lo llevara a la piedra y que iba a salir agua. Entonces Agar obedeció y le dio igual agua a Ismael, porque iba a morir, porque Dios le había dicho a Agar que iba a dejar que Ismael muriera, pero Dios no permitió que Ismael muriera, sino que dijo, ve y tráele agua. Ahí dijo la ciudad, y se fue y obedeció, porque estaba celosa Sara. Sucedió todo eso con Ismael. Entonces ya cuando Isaac fue joven, a ver si no iba a rehusar a su hijo que lo mataran, porque Dios prueba los corazones, Dios pesa los corazones, y no se rehusó, no. Aquí dice que era su único hijo porque era con la de Sara, y no era con la concubina que era Agar. Amén. Hoy en día no obedecemos la voluntad de Dios, pero sabemos que los cristianos, la muerte es vida.
El que quiera perder la vida la ganará, y el que la quiera ganar la perderá. Amén. Sabemos que los muertos nada saben. Primera de Corintios 5 al 51 al 52. Amén. Era 15, 51 al 55. Amén, hermano. Primera de Corintios 15, 51. He aquí yo digo un misterio cuando sea la final, porque estamos a principio de dolores y va a haber un fin cuando venga Cristo. Amén. Aquí dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Nosotros vamos a resucitar allí en el cielo, en la segunda muerte. Nosotros tenemos dos muertes, la carnal y la espiritual, la que está en la tierra y la que vamos a morar en los postreros tiempos allí en el cielo. Entonces la muerte de un cristiano es para transformación allí en el paraíso. Amén. Sabemos que la muerte es vida para nosotros, pero vamos a ver qué es el pecado. Amén. ¿Por qué morimos? Salmo 51, 5. He aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. O sea, Dios nos escogió como profeta, pero nacimos con pecado. Pues he aquí en la maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Porque todos somos pecadores y tenemos que arrepentirnos día tras día para que Dios no se ponga celoso y Dios no destruya la tierra, para que haya bendiciones y riquezas a nuestra vida espiritual como física y terrenalmente. Pero tenemos que ponerlo en primer lugar a Él. Salmo 58, 3. Amén. Se apartaron los impíos desde la matriz y se rescarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ya desde que nacieron fueron hechos maldad. Desde que nacieron se descarriaron hablando mentira. Amén. Esos son los impíos de que fueron preparados aquí en la tierra para condenación de muchos, porque Dios prueba los corazones. Así como le decía Job, sus amigos no tenían a Dios, pero cuando lo hubo perdido todo Job, maldice a tu Dios. Su esposa le dijo igual, que maldiciera a su Dios, y dijo: no,
En las buenas y en las malas, yo estoy con Él. No se rehusó, no a los que otros decían, porque nuestra salvación es personal. Y si no lo aceptamos como único Salvador, Él no puede entrar en nuestra vida a morar. Amén. Romanos del 8 a 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros tenemos que morir a la carne, morir a lo que el que dirán, a lo que otros hacen, a lo que otros te invitan. Muchos dicen, si tú tomas, tú también vas a tomar. Si te tira al pozo el otro, también te vas a tirar al pozo. No, mi hermano, tu salvación es personal y tenemos que cuidarla con nuestra santidad, despojándonos de todo mal, de todo vicio, de toda inmoralidad, de toda carnalidad, para que more el Espíritu Santo en nosotros. Por eso Dios murió en la cruz del Calvario para perdonarnos de todos los pecados, para que fuéramos libres, y al estar libre Él pudiera acceder a la riqueza, porque a Isaac y a Ismael le dio ciudades, le dio autoridad sobre naciones. No solamente vas a tener miedo, no le vas a temer a nada, sino tú tienes que obedecer a Dios, no solamente por vivir bien aquí en la tierra, sino para morir una morada allí en los cielos, allí en la tierra eterna que fluye leche y miel. Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros? Porque Dios no te concedió lo que tú querías, porque un familiar se te murió. En la película Inquebrantable pasa de que se le murió un familiar, su madre se le había muerto y su padre era alcohólico, y él no entendía por qué una madre que se esforzaba haciendo bien las cosas tenía que morir. Pero entonces el padre, que no era cristiano, era un borracho desde que él nació. Él lo quería ahogar, él lo odiaba y lo quería matar cuando pudiera, lo escondía cuando venían visitas a su casa. Pero cuando él fue grande, por su obediencia, tratando avergonzar aún a los cristianos, fue convertido por amor, porque Dios nos trae con cuerdas de amor. En esa película él le habla de Dios, decía antes que se enfermara que él lo amaba, que Dios había limpiado su vida y que él no pudo avergonzar a los cristianos porque él tenía aceptado a Dios y no podía, y fue y perdonó a su padre. Cayó enfermo y había contratado una enfermera, la enfermera no llegó, sino su padre fue el que lo cuidó. Por eso no podemos desearle mal a nadie, ni rechazar a Dios, porque no sabemos si en un futuro vamos a necesitar de esa misma persona. Y entonces tenemos que ser agradecidos los unos con los otros. Amén. Por eso yo le decía aquí en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, ya nosotros no tenemos que tener mal alguno. En Colosenses 5:6, amén. Vamos a leer Colosenses 5:6.
Filipenses 3 del 5 al 6. 3 versículos 5 al 6. La vida antigua y la nueva. Ya, hay dos muertes. Morimos aquí espiritualmente conforme la voluntad de Dios y moraremos en la segunda muerte en Cristo Jesús. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿En qué vamos a morir? ¿En qué vamos a dejar el mal pecado? ¿Qué pecado es? Es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué las muertes? Porque tú no sabes cuando uno es niño y ve ese impacto de que se enferma uno o que le atropellan a otro. Es porque anteriormente esas personas han pecado. Se han olvidado de la ley de Dios y han hecho conforme a su forma de ser. Por eso el que es de Dios, sabemos que si morimos, morimos para Dios. Pero el que no conoce a Dios se está contra la pared y maldice a Dios cuando dice el Señor que el único que no puede perdonar la blasfemia. Si tú blasfemias contra el Espíritu Santo, tú ya no tienes perdón de Dios si tú conoces la palabra de Dios. Pero si tú ya conoces la palabra de Dios, ya no vas a ser perdonado. Pero aún conociendo, si tú no conoces, te salvaste, pero si tú conoces, pues ya te condenaste, porque ya no vas a entrar en el reino de los cielos. Por eso hay que cuidar nuestra boca. Decía en el anterior prédica, puede ser para bendición o para maldición, pero nosotros podemos acarrear las riquezas del reino o las condenaciones del diablo, porque Dios trajo al diablo para tentarnos. Pero si nosotros no regresamos a los caminos del Señor, pues acarreamos muerte, acarreamos maldición, nos enfermamos. La enfermedad vino por el pecado, y si pecamos, pues no somos salvos, ni en esta tierra ni en la venidera. Amén. Salmo 103 del 13 al 14, porque polvo somos y al polvo volveremos. Eso lo vamos a ver en Eclesiastés. Amén. Acompáñenme en Salmos. Y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Amén. Se compadece Dios de los que le temen. Amén. ¿Cuánto le temen a Dios? ¿Cuánto creen que sin Él no somos nada? Sí, hay que cuidarnos, porque puede ser que tengamos la victoria por nuestra fuerza, pero si no lo reconocemos, dice, de allá donde tú estés vas a caer, te destruiré. Sabemos que la desobediencia acarrea destrucción, acarrea por no obedecer. A Saúl lo descartaron como rey, pero si obedecemos, Él pone como líderes en las ciudades y en las plazas. Amén. Vamos a leer Eclesiastés 3:20. Él se compadece de nosotros, hermanos, porque sabemos que somos polvo. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros no vamos a llevarnos nada, solamente pasar a la otra vida eterna o
en el cielo o en el infierno. Amén. 3:20. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Usted sabía que los animales no tienen alma? Tienen cuerpo, pero no tienen alma. Así que no hay perro en el cielo ni gato. Fue hecho nada más aquí en la tierra para convivencia con los humanos. Pero las almas de los animales no tienen. Solamente el humano. Nosotros por eso somos pensantes. Porque por el libre albedrío elegimos bien o mal. Pero sabemos que los animales descienden abajo y los hijos de Dios arriba. Aquí lo dice, yo no sé qué versión, pero es la Reina Valera, yo nada más lo estoy leyendo en el 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? El espíritu es el que reconoce a Dios como su único Salvador, su verdadero y único Salvador, y todo volverá al mismo polvo, dice. Sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Amén. Y les voy a regalar el otro versículo que me parece que cuando muchos nos esforzamos, estamos trabajando, salimos afuera, y pues se lo voy a leer. Así que pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Dice, es mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, alegrarse de pues lo que él hizo, la bebida, la comida tenemos para glorificar a Dios, porque Él nos da trabajo, Él nos da el esforzado para salir adelante. Amén. Vamos a leer el Eclesiastés 12 al 7. Amén. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso es, venimos a morir aquí en la tierra para morir una vida eterna allí en el cielo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y abajo dice en el 8 de Eclesiastés 12, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Amén. Varios versículos dice esta frase, o sea, después de la muerte no hay nada, simplemente lo que hicimos aquí en la tierra, hicimos las cosas correctas delante de Dios, obedecimos al diablo y sus acechanzas, nos gloriamos en lo que no era bueno, inquebrantamos las leyes, ponemos leyes que no son de Dios. Amén. Pónganse a pensar, hermano, ¿por qué nos acarreamos muerte? ¿Por qué nos enfermamos? No es porque hay un virus, no es porque hay gripa ¿Por qué existe el VIH? ¿Por qué existe el SIDA? Porque el pecado, la transmisión sexual, por la transmisión. ¿Por qué? Por el pecado, porque el pecado trae muerte. Todas las enfermedades fueron creadas porque nosotros hemos desobedecido. Y si nosotros nos alejamos, del pecado, pues no acarreamos maldición. Y si uno se está muriendo y es cristiano, y si yo he hecho correcto las cosas, pues dígale que no está bien, que se ponga las pilas para que entre en el reino de los cielos.
Y nosotros no tenemos por qué llorar. Claro, vamos a sufrir porque decir, bueno, no tengo dinero para pagar el cajón a este. Pero aún, como están las cosas, hasta nos vamos a encontrar los muertos en las calles. No va a dar tiempo de enterrar a nadie porque va a ser horrible lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Pero lo que moramos, vamos a morar con Cristo, el que haya hecho bien. Pero el que no, póngase a cuenta porque estamos a tiempo. Amén. Vamos a leer Daniel del 12:2. Amén. Ni el rico con todo su dinero se salvará, ni el pobre con su vestidura. Solamente el que honra de Dios de labio, ese es el que va a entrar a las puertas eternas. Como el Lázaro y el hombre rico le tiraba pan duro para que comiera. Pero cuando fue al infierno, vio que Lázaro no estaba ahí. Y dije, no, déjame que Lázaro venga y predique a mi familia. Allá tienen quien more. Cuando estaba vivo no lo aprovecharon. ¿Te imaginas? Lázaro murió y se fue al cielo y ahí lo veía Lázaro desde arriba. Dios le hacía mostrar que el que lo trataba mal andaba en el infierno nadando. Y pobre, déjame que remoje mi boca, échame un poquito de agua para remojar los labios. No, ya tuviste tu oportunidad aquí. La desechaste, la tomaste como juego. Pero Lázaro, aún estando en la calle, los vagamundos, no sabemos, tienen más de Dios que los que están dentro de la iglesia. Y no lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque ellos fueron apisoteados, fueron rechazados. Y se dieron cuenta que sin Dios no son nada. Cuando nos asusta, dicen, Dios mío, siempre hay Dios. Nos vemos, adiós, que te vaya bien. Siempre está Dios presente en los momentos difíciles. Cuando no hay nadie, ahí está Dios. Inconscientemente lo decimos, porque hay un creador. Por eso el diablo se está preparando. Si no hay Dios, porque el diablo dice que Jesús es mujer, ¿no? Porque hay hombre con hombre y mujer con mujer. Póngase a pensar, porque el diablo anda como león rugiente. Porque hay tanta secta, aún el satanista ayuna, pacta con él, el diablo, y para dar riqueza. Sí, el diablo también trabaja, igual el diablo, los hijos de Dios ayunan, el diablo también desayuna a los que no están a cuentas con Dios. Vamos a leer, ¿qué te dije? Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es decir, los que ya están muertos, los que tienen a Dios serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sí? El necio seguirá siendo necio y va a confundir. Mucha gente conoce que le dice, ya no tome, no, yo tomo porque yo quiero, y en vez de beneficiar a su familia la golpea y la malmatan contra la pared. Ese es un hijo de Dios o un hijo del diablo. Van a ser hechos para confusión perpetua, es decir, para el infierno. Muchos duermen en el polvo, y muchos, los que están en las tumbas de la tierra, serán despertados, uno para vida eterna, uno para gloria divina y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así lo dice la palabra. La palabra es dura. Sin la Biblia no fuéramos nada. Todo lo que ha hecho es una copia que el diablo ha imitado y que ha destrozado todo lo que creímos.
Por eso tantos comerciales, tantas pantallas en la tele, de lo que debemos comer, cómo debemos de vivir, cómo debemos, la moda de hoy en día, porque todo eso es del diablo. Eso lo tenemos que desechar. Tenemos que tener un tiempo con Dios. Amén. Sin Dios no somos nada. Vamos a leer el último capítulo, Romanos 5:12 al 21. Vamos a leerlo todo. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, la ley, si no hay ley, no eres pecador. Pero si hay ley, eres condenado. Hay pecado. No obstante, reinó de la muerte desde Adán y... Lo vamos a leer porque dije mal. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del hablar de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Él nos da la gracia. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Vino para agredir la ley, vino para corromper el mal. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo. Uno puede convertir a 1000, pero 1000 no pueden convertir a uno. Por eso Dios nos da riqueza, nos da ciudades para conquistarla, el que se humilla delante de Él. Y el don de la justicia, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Fue el que nunca tuvo pecado, fue el Hijo de Dios, Jesucristo, que por Él fuimos salvos y libres de condenación, pero sin Él hubiéramos sido condenados y todos fuéramos ido al infierno a parar. Pero como hay ley, tenemos que seguir la ley, si no vamos a ser condenados injustificadamente. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, aquí habla de Adán. Adán dice, vas a comer de todo menos de este árbol. ¿Y qué hizo? Sabiendo que era malo, no corrigió a Eva y los dos pecaron y fueron destituidos del paraíso, del reino que había creado, y por Él estamos aquí hoy. Ya estuviéramos morando eternamente en un paraíso. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Nada más por uno, dice, por el amor a uno se salvará. ¿Te acuerdas de Sodoma y Gomorra? Como decían, si hubiera uno, no destruiré la ciudad. Si hubieran 10, no destruiré la ciudad. Pues así por amor a uno, Dios no ha venido. Estamos en tiempo extra. Son pocos los que lo adoran. Son pocos los que lo tienen y siguen las leyes como Él ha mandado. Son pocos. Me imagino que hay un anciano que está bien haciendo las cosas. Se levanta a las 5 de la mañana a orar por cada uno del mundo, me imagino. Por
obedece uno se salvarán, porque ahí está la palabra de Dios. Por eso no quería destruir Sodoma y Gomorra, porque él decía que estaba ahí, pero no pudo, tuvo que ser destruido. Pero por amor a muchos, por esos 10, a esos 5, a eso lo iba a perdonar. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, se pusimos la ley, o sea, no matarás, no robarás. Pero ¿por qué? Para que abundase el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya cuando se multiplicó la muerte, por eso Caín mató a Abel, porque quería que se multiplicara la maldad para darnos la gracia. Por eso de gracia diste, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Por qué? Porque no había ley, y como no había ley no había pecado, y como no había pecado no había condenación. Entonces Dios introdujo los 10 mandamientos y aquí está. Obedécela. No la quisieron obedecer, abundó el pecado, entonces Dios tuvo un segundo plan, la gracia. Por la gracia somos salvos, por el Hijo de Dios somos salvos, porque Él abundó en gracia, porque había abundado en pecado, para que así como el pecado reinó para muerte, pecado trae muerte, el pecado es muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida. La gracia va a reinar la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Somos salvos por gracia, pero no tenemos que desobedecer a lo que Dios nos indica. Y si tú eres nuevo y si tú no crees, pues es tiempo de que tú creas. Porque si todas esas leyes han sido inquebrantadas es porque hay pecado y tiene que abundar la gracia. Entonces hay demonios, hay infiernos que se están preparando y alistando para destruirnos. Y tenemos que agarrarnos de Dios porque en Él hay vida y vida eterna. ¿Por qué muchos enfermos? ¿Por qué muchas muertes? Porque abundó la muerte. ¿Por qué? Porque la ley la hemos inquebrantado y hemos cambiado aquí en la tierra muchas leyes que no deberían haber sido cambiadas, y por eso abundó el pecado. Pero si venimos a Dios y no sabemos cómo, vamos a abundar en gracia. ¿Para qué? Para perdón de pecado, para que se conviertan mucho. Amén. Pues eso era todo. Vamos a leer tiempo con Dios. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Jeremías 30:17. La obediencia trae sanidad. Dios te quiere sanar, no te quiere condenar, no quiere que te pierdas en los vicios y en los placeres. No quiere Dios, pero tenemos que obedecer la ley de Dios para que no carguemos maldición, para que Dios sane nuestro corazón, nuestro entendimiento, nos haga saber dónde debemos ir, para que no nos confunde el enemigo y peleemos contra nuestras propias fuerzas, sino tenemos que pelear con la fuerza de Dios. Amén. Vamos a leer capítulo 6 de Amén. No seas solo un espectador, sino actúa, profetiza, habla. Habla porque Dios responde. Habla, no te avergüences. Vamos a leer una frase de Albert Einstein. Dijo lo siguiente: la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Usted y yo estamos en este mundo para hacer luz y sal. Eso es cuando
estamos hoy en día, no. Parece ser que fue escrito para el hoy. En esta época vemos que alguien está pegándole, sacamos nuestro celular y lo grabamos. Vemos que uno se está desangrando, no lo toques porque te vas a meter en problemas. Luego si van a aparecer tus huellas ahí, no lo toques. Y no, Dios nos llama a actuar. No seas un espectador de que lo que está sucediendo. Mete tu mano. Y ni modo lo que Dios dirija. Pero no te condenes solamente viendo lo que otros hacen. Y no, habla tú la palabra de Dios. Háblale a otro a tiempo porque vamos a cegar. Somos cegadores. Somos luz. Somos sal. Y venimos a rescatar a lo que se había perdido. Somos rescatadores de lo que se había perdido. Por eso dice Albert Einstein que no porque haya maldad, sino que hay personas que se sientan a ver lo que pasa. Son espectadores. No seas un espectador, no solamente tú me veas, sino tú también hazlo, compártelo con tu boca a otros. No te quedes nada más, no, ya lo vi, no. Compártelo con otros, y no solamente en Facebook, sino si quieres quema el video, el disco y véndelo. ¿Por qué no? Si venden películas eróticas, ¿por qué no una predicación de un pastor? Y que sepa el mundo quién es Dios. Debemos ser personas que denunciamos el pecado. Tenemos que denunciarlo, pero que a la vez mostremos amor y la esperanza que tanta falta hace en nuestros pueblos. Se ha olvidado el amor, ya lo confunden con placer. Todo ha sido cambiado para mal porque hay demonios en el aire, en la tierra, y que están siendo desatados porque hay gente, pues te digo, existe la maldad, el satanismo. ¿Y cómo vamos a frenarlo? Pues hablando la palabra de Dios, no solamente esperando que venga la prédica de tu pastor, sino tú compartir la palabra a otros, porque el pueblo somos muchos. Imagina, uno puede convertir a 1000, ¿y cuánto hay en una iglesia? 30, 50, 1000, 100,000. Hay gente que hay iglesias grandes. No seas expectante. Habla la palabra cuando se te dio la oportunidad. Para no acarrear enfermedad, para no acarrear muerte, hagamos las cosas bien. Vamos a orar. Yo lo leo porque allá en su casa quiero que participe de lo que dice aquí. Es muy hermoso, la verdad. Orar uno por otro, pero también actuar. No quedarte esperando que todo venga. Que usted sea una persona que vive bajo la voluntad de Dios. Que nosotros seamos siempre buscando a Dios, buscando prédica, que tengamos hambre de Él. Y mucha gente tiene hambre de lo espiritual y nadie les predica. Y tú que la tienes, medítela, búscala. Eso es alimento para tu alma, para que se te alargue en la vida aquí en la tierra. Que su iglesia sea un agente de impacto en su comunidad. Oremos para que tu iglesia, ahí donde tú estés, lleve a otras ciudades el evangelio. Que conozcan de Dios a través de tu iglesia. Amén. Que en nuestro país disminuya la violencia, el robo, el narcotráfico, la corrupción y la injusticia. Oremos por nuestros países, que todo ese mal ya no esté, para que el demonio huya. Si nosotros no lo declaramos con nuestra boca, pues no va a suceder. Por eso hay que orar. Muchos se han puesto ayuno de 40 días y 40 noches, como lo hizo Jesús. Muchos están ayunando. Verdaderamente creen en el Hijo de Dios, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. ¿Por qué tú no? Amén. Para que no haya violencia en nuestra ciudad,
aún en nuestros vecinos, en nuestras comunidades, que no haya hurto, robos, secuestros, ni narcotráfico, que se disminuya toda la violencia, la corrupción y la injusticia. Aún hay pecados silenciosos, hay que orar para que se nos vaya. Amén. Hay pecados que no nos damos cuenta que hacemos, cuando hablamos sin querer y ofendemos al prójimo y no sabemos que lo herimos, sino que oremos también por eso, para que no ofendamos a nadie, sino que toda la gloria se la lleve Dios y que trabaje en nuestros corazones cada día. Amén. Hay muchos que están siendo torturados por el Evangelio y han sido confundidos y no han tenido la opción, sino son esclavos del pecado y esclavos de esas personas y trabajan para el diablo. Pero vamos a orar para que seamos libres, pero que nada más nos quedemos ahí, que vamos a ver que sube tu pastor, a ver que sube la prédica de los coristas, qué música van a tocar. No, pónganse en actuar, actúen, porque eso es lo más hermoso. Y Dios te dará la ciudad, las llaves del reino, ¿no? Amén. Vamos a orar y con esa nos despedimos. Mando saludos a la pastora Sofía. Yo cuando fui a la nueva generación, yo he participado en varias iglesias, yo era nuevo, él me decía, caíste en buen lugar, me decía, hablando que había caído en buena tierra, y la verdad sí fue, nada más que no, el proceso de crecimiento no pude, como siempre me quedé en dar casa de paz. Le mando saludos, yo era ujier ahí, y fue algo hermoso. Fui a México con el apóstol Guillermo Maldonado, que decía que se iban a desatar los aires, si los cielos abiertos iban a abrir y que la gloria iba a ser derramada, que iba a haber en México una gran bendición. Pero tenemos que agarrarnos de Dios. Me acuerdo en la convención en México. Amén. Hay hora en tu casa como altar familiar, como Abraham sacrificó lo único y más preciado por obediencia a Dios. Así que no llores, no sufras por el muerto, sufre por lo que hay en vida, amén, para salvar a los que se había perdido y seamos bendición y no maldición para otros. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, despedimos este servicio, Señor, este tema que hoy hablamos, Jesús. Llegue a mucho y no lo tomen a mal, Padre. Que tú, Señor, muevas los corazones, que tú muevas ahí en su lugar, Señor, que hagas sentir tu presencia derramada en él, en su vida, Padre, ahí donde salen a trabajar, ahí donde salen a la tienda, Padre, que tú les pongas el deseo de servirte de todo corazón, que quite todo robo, todo hurto, todo engaño de nuestras vidas, Padre. Qué hermoso es si no hubiera pecado en nosotros, si fuéramos rectos delante de ti, Padre, pero como hemos pecado, hemos sido constituidos aquí en la tierra, Padre. Pero sabemos que tenemos que arrepentirnos y seguir día a día contigo, Padre. Así que perdónanos, Padre, otro día más aquí en la tierra, Señor. Gracias por el aire que respiramos. Gracias, Padre, porque tú te agradas de nosotros y nos tienes en consideración, aunque no merecíamos nada, Padre. Tú nos lo has dado todo, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos da, porque todo es prestado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que te haya gustado y que sigas compartiendo del Evangelio.